recientemente acabo de terminar el diseño de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, una consultoría que me correspondió hacerle al gobierno como consultora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y a partir de ahí sacamos varias conclusiones que están sucediendo, por lo menos en la experiencia en Costa Rica. Curiosamente, Costa Rica, después de haber discutido el capítulo de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, el CAFTA, Costa Rica es un país medianamente informado en qué es propiedad intelectual. Yo creo que existe un conocimiento generalizado de lo que es la propiedad intelectual, pero un total desconocimiento de cómo puedo yo utilizar la propiedad intelectual para generar el retorno de inversión a mi negocio. A partir de allí es que hace falta una capacitación más especializada, primero, ya lo había dicho antes, en la identificación de cuáles son mis intangibles que podrían ser protegidos precisamente para procurar ese retorno de inversión a mi empresa, y a partir de allí las empresas locales se están encontrando con importantes barreras. La primera barrera, diría yo, es la ausencia de, bueno, la escasa, no voy a decir ausencia porque si no el viceministro me va a regañar porque en el VICIT sí hay, pero el escaso financiamiento por parte del Estado para poder financiar proyectos de propiedad intelectual. El MISIP recientemente acaba de aprobar los primeros proyectos que financian propiedad intelectual en Costa Rica, es decir, que le financian a pymes la redacción de patentes, la búsqueda de novedad mundial, porque para poder redactar una patente primero tengo que hacer una búsqueda mundial a ver si mi patente es novedosa en todo el mundo, y eso tiene su costo, y el MISIP está apostándole a nuevos emprendimientos, pero todavía hace falta muchísimo más. De hecho, de las múltiples empresas, el tema de invertir en el registro de patentes es un reto. El registro de patentes no es barato y los precios cambian muchísimo de un país a otro. En México tuvimos la experiencia de $13,000 solo en fees de registro de una patente. En Japón costaba $15,000 y ya solo pagar ese monto son sumas extraordinarias para una empresa en países en vías de desarrollo, con lo cual el tema del financiamiento se convierte un gran reto para las empresas, sobre todo del sur, y ya de eso nos va a hablar un poquito más el señor Lee. Pero es importante que el gobierno empiece a desarrollar políticas de cómo promover esa protección. En cuanto al área de tecnología, se desconoce muchísimo el valor de cómo proteger la propiedad intelectual de las empresas de tecnología. Es muy común para nosotros escuchar, no, voy a lanzarme con contratos de distribución y con licencias y a vender mi producto y luego pienso en la protección de propiedad intelectual, y es totalmente al revés. Yo primero tengo que proteger la propiedad intelectual, proteger mis marcas para que no me las quiten, proteger el derecho de autor de mis códigos fuentes, que no se revela el código fuente, y el imaginario colectivo es que si yo registro, alguien más va a tener acceso a eso, y definitivamente ya los registros han evolucionado muchísimo para mantener el secreto del código fuente, y existen otro tipo de alternativas. Por ejemplo, los contratos de escrow cada vez son más conocidos. Bueno, Pablo tiene experiencia en eso, que hemos desarrollado juntos contratos de escrow, donde un tercer agente deposita códigos fuente mientras que dentro del contrato del licenciante y del licenciatario del software se establecen algunas condiciones en virtud de las cuales eventualmente, si la empresa quiebra, si la empresa desaparece, si incumple algunas condiciones contractuales, el tercer agente revelará el código fuente al licenciante. Entonces, al licenciatario, perdón. Entonces, es muy importante identificar cuáles son los gaps que tenemos, que básicamente es conocimiento de cómo yo puedo aprovechar esa propiedad intelectual para poder asegurarme la estabilidad de mi negocio. Y desde la perspectiva de cómo superar los retos, lo primero es la educación, lo segundo es el apoyo de políticas públicas para, por ejemplo, en Costa Rica, el área de tecnología está calificada en el Plan Nacional de Desarrollo como un área prioritaria de desarrollo del país, pero entonces ahí es donde uno ve que existen pocas políticas públicas enfocadas a ver cómo ayudo yo a las empresas para que se eduquen en esa área, para que busquen financiamiento, para identificar sus intangibles y para poder proteger sus intangibles. Existe también muy poco conocimiento de cómo se licencia la propiedad intelectual. Un esquema de licenciamiento puede ser un modelo de negocio exitosísimo y empresas basan sus negocios eventualmente en desarrollo y licencio. No exploto, simplemente mi negocio se basa en identificar a la persona que puede hacer la explotación comercial en la que yo no soy capaz, porque mis posibilidades están en el desarrollo de software. Entonces hay mucho recelo de cómo licenciar. Y vamos a decirlo, en la práctica todo el mundo utiliza machotes de contrato. That's the thinker right now is for intellectual property. Regular, for traditional thinking, because this topic is already a long time in the mention. If traditionally,
sometimes they thinking is this is a direct link with the government authority, how to make the regulation, and also the legal sector, legal institute, how to protect. But up to now, right now, if you using creative thinking point, intellectual property right not only just to be protected, in fact, it create new opportunity. So most entrepreneurs should very concentrate, not only government affair, not only legal affair, is entrepreneur affair, not only public affair, but also private affair. So that's the one is because if everybody, whole society concentrate intellectual property, then becoming if new be an opportunity for the service industry. The service industry, the large portion is intellectual direct link with intellectual property. For my sector, is for the digital creative industry. They have two groups. One scientist, technician. They do the technical digital technology innovation. There are a lot of patents, but they will apply link with the content. The content is artist. That's the cultural creator. So the innovator, creator, mixing together. Before traditionally, there are two complete different sectors. The division of the Minister of Science and Technology, a Minister of Culture, two different sectors. For example, in China, that's the Minister of Science and Technology, Minister of Culture. Most time they separate. They have no round table before. So right now is the age into digital age. If into the digital creative industry, knowledge society, there should be scientists, technicians, plus artists, the cultural sector, direct together for entertainment. That's the consumer. So that's the one is the intellectual property becoming the engine, one of the engine create a lot of business opportunities, including create not only revenue but also for job, for new job. So this point of view, I think the Canada is a good sample for Costa Rica. La propiedad intelectual potencia, la exportación. Desde nuestra perspectiva eso es fundamental, porque si como empresa no podemos crear un producto que tenga algo único que podamos proteger, al final de cuentas vamos a ir a ofrecer un commodity, algo que fácilmente otras empresas van a ponernos a competir con ellos. Entonces deberíamos siempre de tratar de hacer algo especial, algo único, algo que podamos proteger, que le dé valor a nuestra empresa y obviamente que le dé valor a nuestros productos. Que es mucho más sencillo y le da mucho más valor agregado a los productos o los servicios, agregarle know-how que horas hombre a un proyecto. Si tenemos un proyecto que incluye 100 horas y vale X, bueno, si quisiéramos no X sino 2X, bueno, ocuparíamos 200 horas hombre. Entonces, crece de cierta manera de una forma lineal, mientras que si lo que le agregamos es know-how a eso que ofrecemos, a ese software, a ese desarrollo, al final de cuentas, podemos generar algo que va a crecer exponencialmente, porque lo hicimos una vez y lo vendimos N cantidad de veces. Y incluso el esquema de comercialización puede variar dependiendo del tamaño de nuestros clientes, entonces eso puede generar distintos ratios de ingresos y de retorno de la inversión. Otro asunto que es muy importante fuera de lo que vienen siendo los productos, y la propiedad de esos productos son las marcas. Las marcas con el tiempo y con la buena reputación que se puede hacer una empresa, llegan a tomar un valor muy importante. Entonces, ¿cómo protegemos ese valor? Eso es fundamental y, como decía Alejandra, protegerlo desde el inicio, aunque en la práctica no siempre es así.